Me dicen que tengo en comunicación al arquitecto Julio Devido y te saludo, Julio. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Max, Carlos, los veo a los dos ahí, y a todos, bueno, los compañeros que están en el estudio y a los teleoyentes. Julio, hay una Argentina que viviste que trajiste de eso, primero irte al sur y después volver a Capital a hacer todo un trabajo para toda la Argentina y durante muchísimo tiempo contabas o hablabas de cómo era la relación en el ejercicio de poder de esa construcción de la Argentina, cómo era hablar con los intendentes, cómo eran las obras, cómo funcionaba. ¿Le podés contar o cómo le contaríamos a alguien que no vivió esa arquitectura, y no porque seas arquitecto, sino esa arquitectura de país, ese proyecto de país, cómo lo llevaban adelante? Bueno, en principio habíamos hecho una experiencia muy constructiva y positiva, y además en términos de construcción de poder político muy proactiva en Santa Cruz. Ujú. eh, Aprovechando, Santa Cruz es una provincia casi del tamaño de la provincia de Buenos Aires, es la segunda provincia del país en extensión, pero tiene 14 municipios solamente. Así que podemos hacer una tarea eh, territorial y municipal muy buena a partir de la descentralización operativa en función de aquel apotegma peronista que decía que debe haber un gobierno centralizado con ejecución descentralizada y las organizaciones del pueblo libre. Es decir, nosotros, lo que hoy se denomina multisectoriales, digamos, que están hoy en provincia de Buenos Aires muy activa, la lleva adelante eh, el intendente Musi en Berazategui, Ferraresi en Avellaneda y otros intendentes. Creo que el gobernador también ha impulsado en la provincia esa metodología. Lo importante de la multisectorial es que cuando la multisectorial decide y avanza en tener un proyecto como emblema, eh, después el gobierno centralizado lo lleve adelante, si no es más frustración, es como un Ujú. masturbatorio, digamos. Bueno, nosotros en aquel momento en Santa Cruz, por ejemplo, en Caleta Oliva tenía como bandera la construcción de un puerto, se construyó. Calafate tenía como bandera la construcción de su aeropuerto internacional. No solamente se construyó una vez, dos veces, porque primero pavimentamos la pista existente como para que hubiera más flujo aéreo, no llegaban las grandes compañías, pero sí aviones privados y y LADE llegaba cuando existía LADE, ¿no? Ahora prácticamente la han llevado a su extinción. Eh, bueno, en Gallegos, la costanera, esto ya había sido arrancado cuando Néstor era intendente. En Río Turbio, bueno, pudimos llevar adelante el gran emblema de Río Turbio, que era la construcción de la central térmica de carbón. La construimos en, ya siendo Eso gobierno una vez nacional. perdón, Julio, eso una vez que llegan al poder, porque cuando tengo entendido que cuando vos lo conocés a Néstor, intervienen en una interna del Partido Justicialista, donde había tres o cuatro candidatos y ustedes salen últimos, ¿no? Exactamente, eso fue en 1982, antes de la Ujú, elección, en donde nos ganó Puricelli la elección. Y ujú. terminamos último, había el MRP, que era el Movimiento Renovador Peronista, había el Movimiento Federal Peronista, que luego fue gobierno después de Puricelli con el gobernador del Val, que eran compañeros que eran más afines a la ortodoxia de los 70, y bueno, y nosotros que perdimos largamente. ¿Y cuántas veces Néstor, pierden? ¿Cuándo construyen? ¿Cuándo ganan? ¿Cuándo se les viene la oportunidad de estamos hablando gobernar? del 82, y el primer triunfo resonante fue la interna para la intendencia de Río Gallegos en el 86, que era Ujú. previo al gobierno de Néstor en el 87-91 en Santa Cruz como intendente municipal. Ahí le ganamos al movimiento renovador peronista, le ganamos a lo que era el purichelismo, a los federales estos también, y por no mucha diferencia.
pero le ganamos bien. Y luego ganamos la intendencia por 111 votos, en una ciudad donde votaban 30.000 personas más o menos, y donde históricamente el radicalismo tenía una base del 30%, que todavía sigue manteniendo. Bien. No, hacía mención a esto porque dentro en el 2026 va a ser 40 años de esto. O sea, lo que Sí. estás contando son 40 años de política, 40 años al lado de una idea y luego de esto que vos te estás contando, que gobiernan en la intendencia y tienen la gobernación y todas estas obras, llega ese momento de la Argentina y ahí te pregunto, ¿vos pensabas que había alguna posibilidad que Kirchner fuera presidente de la Argentina? No, en ese momento no. Yo creo que el único que lo tenía en mente era él. Es verdad, es Claramente, verdad. y tenía una voluntad inquebrantable y fundamentalmente de construcción de poder político popular. Cuando Ujú. digo esto, viste que ahora muchas veces vos tenés un dirigente territorial consolidado y algunos iluminados le mandan otras alternativas para poder ganar, limarlos y tener el poder desde el punto de vista electoral, pero después no construyen poder popular y se entran a limar. Creen que aquel que los respaldó sin tener poder político territorial en el lugar, los va a bancar en la gestión. Y eso, la gestión es fuerza de política creativa permanente y para construir poder popular. Es decir, vos tenés que tratar de empoderar al tipo que te elige y no perderte en peleas vacuas. Nosotros, por ejemplo, en Piedrabuena gobernaba, digo, un compañero, porque ahora es compañero, era un radical histórico que era Boldovic, y bueno, igual que Lemarchán, que era otro dirigente de Piedrabuena, con una localidad históricamente radical, finalmente fueron tipos muy importantes dentro de lo que se denominó el Frente para la Victoria, en donde, como bien se dice, era un frente, pero de ninguna manera la fuerza mayoritaria, que era el peronismo, dejó de conducir esos destinos. Bueno, Ujú. así todas las localidades, Puerto Deseado también, históricamente gobernada por los radicales, finalmente pudimos armar con un compañero llamado Luis Díez una estructura como para poder ganar la intendencia. Díez no era ortodoxamente kirchnerista, tenía sus inicios con el purichelismo, que era la fuerza que era oficialismo en el 83, pero bueno, finalmente gobernó 10 años en Puerto Deseado. Bueno, todas las localidades, te diría, de los antiguos en el extremo noroeste hasta Río Turbio, en su momento fueron controlados políticamente por el denominado kirchnerismo, por el marco de frente y con el respeto a lo que legítimamente representaban esos dirigentes que se sumaban al frente, pero que venían de otra extracción política. Así pudimos llevar adelante infinidad. Bueno, yo recuerdo, hablamos de Río Turbio, Ujú. la primera acción que llevamos adelante nosotros, el intendente era purichelista cuando nosotros ganamos, luego fue un protagonista histórico del kirchnerismo y del Frente para la Victoria, que fue Atanasio Pérez Osuna, que estuvo detenido junto conmigo en Marcos Paz y después en Ezeiza. Bueno, Atanasio fue un dirigente muy importante y recuerdo que la primera acción que llevamos a cabo en Río Turbio, la bandera era la central térmica carbón porque lo que le daba sustentabilidad al yacimiento carbonífero. Pero Río Turbio estaba unido por dos caminos a Río Gallegos. Los dos eran de ripio. Entonces Néstor me dijo, acá tenemos que dar vuelta a la historia. Y me acuerdo que fuimos a la puerta del aeropuerto que queda en 28 de noviembre, que es una localidad contigua a Río Turbio, era en realidad la ciudad que tenía jurisdicción provincial, porque el yacimiento era como IRPF en aquellos tiempos, era un Ah. enclave en donde los administradores prácticamente eran los que tenían voz cantante, salvo la parte judicial, todo lo demás, que inclusive era todo justicia federal también. Bueno, construimos la primera losa de hormigón. Finalmente terminamos 8 o 9 años después de pavimentar, pero mostrar la voluntad política de hacerlo. Y otra cuestión central de aquellos tiempos era no solamente la multisectorial o las fuerzas vivas o las fuerzas del pueblo libre, como dice la doctrina peronista, las que determinaban el objetivo, sino la dirección política con la que se lograba ese objetivo lo trazaba Néstor Kirchner.
Y por supuesto, cuando inaugurábamos un hospital, el caso del hospital de Río Gallegos, nos reunió el día anterior, y una semana anterior, y nos dice, ustedes han hablado con todos los dirigentes vecinales, con todas las mujeres que estaban al frente de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, contra la diabetes y demás, para que ellos sean parte activa del funcionamiento del hospital y lo sintieran como propio y que su reivindicación inicial se había visto materializada en una obra que había hecho el gobierno, pero que ahora que estaba ejecutada, estaba al servicio de sus impulsos, de sus inquietudes y de todos aquellos motivos por los cuales habían transformado esa obra en una bandera del pueblo. Bueno, Julio, esto después lo trasladamos acá. Sí, eso, por eso te quería traer más acá. ¿Cómo trasladaron eso? ¿Cómo lo trasladaste? Porque fuiste 22 años ministro, entre lo que fuiste en el sur y lo que fuiste en la Nación. ¿Cómo trasladaste esa manera de hacer política? Porque supongo, digo, cambió todo el escenario, llegan con Néstor con muy pocos votos, se ponen a gobernar. Hay una anécdota que te pregunta el mismo 25 de mayo qué vas a hacer al otro día, ¿eso es así? Sí, claro que sí. Me pregunta eso. ¿Habían asumido ese día? Ese día, a la noche me llama a mi casa. Sí. A la 1 de la mañana, no sé, fue todos los fatuos, digamos, de la asunción. Me llama a mi casa y me dice, ¿mañana qué vas a hacer? Y mira, voy a ir a La Matanza. ¿Y por qué voy a votar? ¿Y por dónde más votos sacamos? Claro. Hablar con el intendente, que en aquel momento era un dirigente que era un monstruo, que lamentablemente hoy no está entre nosotros, que es Alberto Balestrini. Y me dice, ¿ya hablaste con Alberto? No, digo, lo voy a llamar mañana a la mañana, no hay problema. Dice, porque yo me voy a ir a Formosa a anunciar, estamos hablando 24 horas, el acta de reparación histórica de la provincia de Formosa. Formosa es una provincia que estaba muy complicada en términos no políticos, porque tenía un dirigente de la puta madre al frente, que sigue estando por voluntad de su pueblo, que es Gildo Infran, sino porque yo me comprometí con Gildo en la campaña que iba a ir. Así que él se fue a Formosa, firmó el acta, yo no pude ir lamentablemente porque tenía el otro que también era importante. Bueno, nos juntamos con Alberto, me marcó, se sorprendió, no sé si me decía que, no sé cuánto hacía que era un ministro nacional y menos de obras públicas iba a Formosa. Y empezamos a trabajar en las obras de La Matanza y me dijo, escúchame una cosa, ¿qué te parece si la semana que viene no hacemos una reunión acá de la primera y la tercera sección electoral? Mira. Para poder coordinar una obra emblemática de ello, que es la autopista Teniente General Juan Domingo Perón, que de alguna manera le da sentido al Camino del Buen Aire, que uniría el Camino del Buen Aire prácticamente con San Vicente, con La Plata. Y le digo, pero me parece bárbaro. Bueno, así que a la semana siguiente estuvimos allí y ahí empezamos reuniones de todos los intendentes, que en esa época eran todos peronistas. O sea, si bien Perón se había ido hacía 50 años del primer gobierno y bueno, 30 del segundo, la totalidad de las intendencias, todas, menos San Isidro, eran de origen peronista. Bueno, te estamos hablando digamos, de Berazategui a Campana. Todo lo que está ahí adentro, Loma, Lanús, vinieron todos, absolutamente todos. Bueno, en Avellaneda no, había un compañero que era del Frente del Sur, nunca me acuerdo del Laborde. Laborde, que fue intendente en Avellaneda. Oscar Laborde. Bueno, estuvieron todos y pudimos hablar, está el Bajo Taseca, un cuadrazo, un cuadro político muy importante. Y bueno, nos pusimos a hablar y quedamos a hacer reuniones que nosotros quincenalmente nos reuníamos, primera, tercera, que eran... ¿Cuántos intendentes, Julio, cuántos intendentes atendiste o viste? ¿Con cuántos hablaste?
Y del mirá, país. nosotros hicimos obras a través del Plan Más Cerca, que fue un plan que hicimos después de la devaluación del 2014. Yo calculo que cerca de 1.800. Nosotros, cuando ¿Cuántos hicimos el Plan Más intendentes son, Cerca, Carlos, hacíamos en venir total? a Dos mil 2.400. cuatrocientos. ¿2.400? Sí, 2.400, 2.000, casi ¿No? 2.400, 2000. redondeando, poner, o Sí, sí. sea, 2.320. Sí. Bueno, reuníamos, estamos hablando de 2014, en el Salón Belgrano del Ministerio de Economía, antiguamente el Salón Padilla, reuníamos, ahí venían a negociar los del fondo con Cavallo, me acuerdo, y ¿te acordás? Claro. Cuando venía a Sí, sí, Nufil, claro, claro. bien, la Kruger, eh, eh, varios de ellos. Bueno, arrancábamos las reuniones con los intendentes, siempre con el visto bueno del gobernador. El gobernador venía también, era parte del evento, y explicábamos, cada uno explicaba cuáles eran las obras que querían llevar adelante. Yo me quedaba todo el tiempo, inclusive el que participó mucho en el Más Cerca fue Juan Mansur también, con el tema salud y demás, y hacíamos cosas en conjunto. Tengo diferencias con él, pero en ese momento fue un lado interesante. En un momento, porque después de 2012, ya hemos hablado, el gobierno tomó otros matices, otro cariz, pero en materia de el plan, lo cual, y me quitaron funciones, lo cual me dio mucho más tiempo para dedicarme a los intendentes. Y bueno, y ejecutamos en aquel momento cerca de 8.500 millones de pesos en muy poco tiempo. El objetivo era el siguiente: como la devaluación había traído problemas de retracción y de recesión en la actividad económica de los municipios, siempre una devaluación trae recesión, lo estamos viendo ahora, esta es máxima, ha sido maximizada, aquella fue del 14%, pero trajo sus consecuencias. Bueno, la manda a los intendentes era que no se podía, que las obras se podían hacer con cooperativas locales, con personal municipal o con empresas pymes locales. De ninguna manera nosotros le íbamos a dar fondos para que lo hicieran las que estaban en las grandes empresas de la obra pública. Y menos las que no pertenecían al distrito, porque entonces la plata se va por otro lado. Bueno, eso tuvo un gran éxito. Estamos hablando de 8.500 millones de pesos, cuando en toda nuestra gestión el promedio de Valdo Donald eran 6 pesos, para que te des una idea de lo que significó. Claro. Fue más de $1.000 millones. Te quiero hacer dos o tres preguntitas con respecto a esto, ¿no? Después de tanta obra, de tanta cosa que uno te escucha, de tantos años, yo supongo que debe ser muy difícil la pregunta, porque debe haber 20 cosas, pero si yo te pidiera una foto de todos esos años, de algo que realmente te conmueve, pero fundamentalmente que vos hayas dicho, por esto valió la pena ir a esa unidad básica cerca del obrador donde vivías y juntarte con la gente de Néstor, con los que ya se están juntando. Si uno pudiera hacer un resumen de tantos años, de haber pasado la cárcel, de haber pasado la persecución, de haber pasado todas las tapas de Clarín que te comiste, de los momentos felices, de todo. ¿Cuál sería una foto? ¿Dónde pararías vos la película y me dirías: mira, Max, por esto valió la pena? O sea, cuando miro esto me conmuevo, o alguna vez me conmoví o lloré o me emocioné con esto. ¿Qué sería eso? Fueron 5 o 6 momentos, un poco más tal vez. Me parece lo más importante para mí, en términos además políticos, fueron la inauguración de Atucha el 18 de febrero del 2014 y Yacyretá el 25 de febrero del 2011, a un año en el cumpleaños de Néstor, a menos de un año de su muerte, donde le entregaron la orden de el mariscal Francisco Solano López a Cristina, en un evento único, porque fue la primera vez que esa orden le entregó el presidente Lugo en Posadas, porque el acto fue en Posadas, y me acuerdo que esa obra se inauguró el mismo día
que se inauguró la Casa de los Pueblos Libres, que actualmente es sede del ministerio donde está Petovelo, de Capital Humano. Sí, hicimos la inauguración y volamos a Posadas y ahí hicimos, bueno, primero fue la entrega de la orden del Mariscal López a Cristina y luego fue la inauguración de Yacyretá. Ahora, debo decirte que lo que más me emocionó, me tuvo, digamos, al borde de las lágrimas, no soy de lágrimas fácil, fue el lanzamiento del último satélite de Gurú de las Guayanas. Eso me pareció que estamos dando un salto Y además era el tercero, importante. ¿no? Hubo otro, el caso de la firma del contrato de las represas Kirchner-Zepernik. El mismo día se habilitaron las cartas de intención para la construcción de Atucha 3, de la tercera central nuclear. Ahora, Hubo varios. Hubo muchos. Ahora, la pregunta que te hago es, cuando uno pasa y deja eso tanto como que después lo va a terminar, espero, poniendo en valor y en justicia la historia. Pero cuando ves tantos políticos que pasan y no transforman nada, o sea, en realidad se transforman ellos, pero no transforman nada. ¿Qué te pasa hoy cuando ves cómo está, bueno, tu fuerza política, el Partido Justicialista primero, pero cómo está la política argentina con tanta banalidad, ¿cómo lo vivís? Porque vos me dijiste una vez, la política siempre está, o sea, por más que parezca banal, por más que parezca que la discusión no va, la política siempre está. Perfecto, pero digo, ¿cómo vivís este momento de tanta gente que pasa? Tengo la sensación, y esto es personal mío, que en el último gobierno de Alberto Fernández, que es de la coalición que se logró armar, yo tengo la sensación que muchos se fueron diciendo, estuve 4, 2, 3 años y no transformé nada, no cambió nada, ¿no? ¿Cómo vivís eso? Mira, lo que me parece que la oposición lo que está haciendo es pelotudeando, claramente, porque está, digamos, mientras la ultraderecha avanza a la velocidad de la luz, claramente, con todas las contradicciones, las payasadas, los perros muertos y todo eso, nosotros queremos seguir transformándonos en un partido reformista. Pero reformista ya nos quitó el título el otro día Lustó, porque dijo que yo era reformista, lo dijo en el discurso en el Congreso, y cuando votó en contra de la ley del decreto 70. Nosotros, en nuestro origen, está en el 4 de junio de 1943. Ese fue el único movimiento revolucionario que encararon, los otros fueron golpes, que encararon las Fuerzas Armadas en el siglo XX. Los demás fueron todos golpes. Y poder salvar, bueno, a Mosconi, a Savio, y bueno, y te diría a Roberto Bendini. Me parece que, y en gran parte creo que le reconozco virtudes muy importantes al general Balsa también. Pero bueno, ese acto revolucionario que trajo consigo el advenimiento del general Perón a la política argentina por la Puerta Grande, y yo creo que el 17 de octubre fue la toma del poder, la toma del Palacio de Invierno, pero la revolución fue el 4 de junio de 1943, de la cual gran parte de los compañeros se sienten avergonzados, dicen, no, fue un golpe, no fue un golpe, fue una revolución, claramente, y produjo una revolución única en América Latina. Bueno, podría encuadrarlo ideológicamente, que eso es nacionalismo revolucionario, como el que llevó adelante Chávez en Venezuela, inicialmente, después viró al socialismo, digamos, marxista, y inicialmente era un movimiento nacionalista revolucionario, y por eso lo voltearon inicialmente. Lograron voltearlo. Cuando abandonamos la bandera del nacionalismo revolucionario, pasa lo que explicabas vos, Marca, al principio, que los muchachos no saben, que esto no entienden. ¿Por qué? Porque estamos travestiendo nuestra verdadera ideología.
nosotros somos nacionalistas revolucionarios, no somos un carajo. Y el partido tiene que tomar las banderas históricas. Está cerrado el partido, de Perón, Julio. sino también de Néstor Kirchner, ¿no? Está cerrado el partido, Julio. El partido está cerrado, el Está con Congreso... llave, digo, no le dan bola. Bien, el Congreso que se realizó, yo rescato la figura de Gildo, hay que estar ahí, y sobre todo que está intacta la estructura del dedo ahí en el Congreso. Fue un Congreso que no funcionó solamente para otorgar poderes extraordinarios a Cristina y bueno, y algunos que intervinieron en el armado de lista en toda esta etapa. Gran parte, cuando nosotros... Ahora, perdóname, Julio, ¿dónde doblamos? A ver, si yo dijera vengo perdido, ¿dónde doblamos? Cuando nos hicimos progresistas, cuando nos hicimos reformistas, cuando alguien salió a decir que somos socialdemócratas, ¿cuándo fue que doblamos? Hay un punto de inflexión que tiene que ver con vos, y si no te lo pregunto, pues ya lo hemos hablado, sería un hipócrita. Cuando Cristina dice yo no pongo la mano en el fuego por nadie, digo, una líder de un movimiento que uno le ha reconocido y le ha tenido una lealtad increíble, porque la verdad que cuando se fue del gobierno fuimos una cantidad de compañeros a la plaza a despedir eso que había sido un proceso virtuoso, que al último lo podemos discutir, pero que había sido gran parte de la felicidad de muchos argentinos y argentinas, muchísimos, habíamos sido inmensamente felices. Yo creo que vos fuiste gran parte, yo siempre me gusta decir que no es que sos arquitecto de profesión, sino parte de esa arquitectura fue tuya. Y cuando ella dice, yo no pongo la mano en el fuego por nadie, yo dije, bueno, acá se rompió algo, acá se terminó algo entre por lo menos nosotros, entre los que nos bancábamos. ¿Sentiste más o menos lo mismo? Mirá, vamos a empezar, ese es otro proceso. Vamos a empezar por el principio. La primera curva que tomamos mal fue el armado del primer gobierno de Cristina. Que Cristina lo dejó prácticamente, por lo menos los primeros 90 días, en manos de Alberto Fernández, y con la incorporación al gabinete de Lustó y de Graciela Ocaña, por darte dos ejemplos. Creo que dar más ejemplos sería redundar y... Ya está, claro. Estaba claro. Suficiente. Eso, digamos, fue una curva mal tomada. Bueno, el 11 de marzo del año 2008 nos fuimos a la banquina, con la 125, que había, es decir, más allá de que ahí se rompió la lógica de la multilateralidad, de hablar con los laburantes de Guatre, y obviamente una vez que se rompió todo, lo tuvimos enfrente al dirigente, a Jerónimo Venegas. Yo comía con Venegas muchas veces, teníamos diferencias, pero no era de lo que hablábamos, tratábamos me acuerdo que él siempre andaba con y lo tengo por ahí, una brocha como hecha en yeso, pintada de blanco, como diciendo que había que blanquear, que había que evitar el trabajo en negro. Digamos, no era el enemigo, nosotros lo tiramos para el otro lado. Creo que con las patronales del campo se debió haber iniciado un proceso de diálogo, como yo había empezado en octubre del 2007 con el sector petrolero, con el que acordamos retenciones móviles, sin problema. Y bueno, esa suerte de imposición generó un estado deliberativo y, por supuesto, aprovechado por el gran multimedio para empezar la campaña de demolición del kirchnerismo, ¿no es cierto?, por Clarín. Bueno, después de eso viene la elección del 2009, que fue una consecuencia de todo esto, con Néstor derrotado, tuvo que arrancar de abajo para resolver las cuestiones y las crisis y los conflictos que había dejado
el, La campaña de diputado que pierde con De Narváez. Lo recargo. por unas décimas, pero Sí, la derrota política fue por un inmensa. punto perdí, ¿no? Menos de un punto. Creo que era 0,34. No quiero. 0,32, 0,34. Pero digamos, la derrota política de los que fue enorme. Enorme. Y yo te diría que en términos concretos le costó la vida al flaco después, ¿no? Más allá de que había algún problema de fábrica, que tenía algún problema grave de acumulación. ¿Hablaste con él sobre esa derrota? ¿Tuviste charlas con él sobre esa derrota? Mirá, la última charla que yo tuve con él fue la siguiente. Le pregunté si se iba a presentar como candidato en el 2011 y que si no lo iba a hacer, que me dijera, pues entonces yo prolijamente me iba a retirar del gobierno, pues ya no me interesaba continuar. Ya era la época en donde había un poco empezado a tallar las políticas de Axel, que llevaron después a la devaluación. No es una crítica a la gestión actual, estoy hablando de aquel momento y de la oportunidad de su incursión. Bueno, aparece la Cámpora también, con su claro y su oscuro. Y cuando digo oscuro me refiero al sentido en cuanto a la dirección política correcta, no lo digo en otros términos. ¿Hablas con Máximo? Hablo de vez en cuando, sí. ¿Y qué te dice? No, bueno, hablamos de algunos temas puntuales, hablamos cuando... Te pregunto a vos porque poca gente habla con Máximo. Del fondo, ¿Vos me invitar a Máximo? No, pero son charlas, no de ninguna manera puedo decir que influyo en su acción, ni tampoco es mi pretensión, ¿no? Charlamos, hijo de un amigo, después yo no soy de la Cámpora, y obviamente él tampoco adhiere de alguna manera en alguna visión más ortodoxa que tengo del peronismo. Bueno, después de esto viene el triunfo, un gran error para mí fue haberlo sacado a Amado del Ministerio de Economía. Eso creo que fue muy malo para Amado y para todos, para el proyecto en general. Después de Néstor, que fue el verdadero artífice del pago de la deuda, del desendeudamiento en su gobierno, después de Néstor creo que Amado, sin ninguna duda, fue el mejor ministro de Economía que pudimos tener en ese momento, y esto sin descalificar a ningún otro, pero me parece que fue muy bueno, y sacarlo de un lugar tan estratégico me parece que fue muy malo. Creo que es uno de los problemas más serios que tuvimos, no tengo dudas de eso. Me parece que lo dejaron inerme para que fuera atacado por el tema de la recuperación de la FJP, que junto con la recuperación del correo de agua argentina, del espacio radioeléctrico, fueron los puntos más, y IPF, por supuesto, fueron los puntos más relevantes de esa etapa. Creo que con él inclusive hubiera habido una reforma profunda del comercio exterior, digo, por lo he hablado con él en alguna oportunidad, volver a las fuentes que son las de la Constitución del 49, ¿no? Nada que vaya por fuera de la Constitución del 49, más allá de los acomodamientos lógicos por los tiempos que corren y demás que debiera haber, puede ser del campo nacional y popular, eso lo digo claramente, sin el ánimo de sacar a nadie afuera, pero por una manera de clarificar dónde estoy yo. Y luego de ello, la devaluación del 2014 fue un tema muy complejo, y creo que el más grave de todos es el advenimiento de Galuccio a YPF, creo que es un tema... Claro, hoy hablábamos con Carlos de eso. Estamos a los gallegos de Repsol para tomar a un gerente de Lumber, ¿no? Que además después le pagamos 200 palos. Y lo convertimos en petrolero, porque él no era petrolero cuando entramos, ¿no? Todos le decían el empresario. Hoy tiene una empresa petrolera, Galucho. No, una empresa petrolera de la cual ustedes recuerdan, durante la gestión de Pablo González, hubo una denuncia por escuchas ilegales que le habían hecho a él en su despacho, a González, y que finalmente todos los caminos conducían a Sergio Affronti, que era el gerente general de explotación, un hombre mano derecha de Galucho, claramente, y el motivo que después quedó entre bambalinas, no se dijo mucho por la enorme protección mediática
que tienen todos aquellos que conducen YPF por las pautas gigantescas que tienen de publicidad. Claramente, el tema del sobramiento ahí tiene es impacto. Y el tema era que lo sacaron porque priorizaba a los buques de las petroleras privadas, 100% privadas, sobre los YPF para el negocio de la exportación. Claro. A raíz de esto, quiero hacer un comentario a todo este tema de aumento de tarifas que estamos viviendo ahora. Vi que Cristina ayer escribió algo de eso, pero hay algo que quiero dejar en claro, o que es lo que me parece a mí. Lo que se busca claramente es bajar el consumo para tener excedentes exportables, porque ahí está el verdadero negocio. Yo, cuando se empezó con el gasoducto de Vaca Muerta, dije, espero que esto no sea para exportar a Brasil. Bueno, así es. Los propios protagonistas del gobierno anterior hablaban con absoluta claridad de que esto, una de las virtudes más grandes que tenía, era la posibilidad de exportar. Bien. Después habían tirado como hueso el tema de la reversión del norte para poder mandar gas de Vaca Muerta a las provincias del norte, Argentina y demás. Pero eso es confetí. En realidad lo que buscan es que nosotros consumamos menos. Le importa 3 carajos si podemos o no podemos consumir o nos van a cortar el servicio. Creo que ahí van a tener un problema grave con los sectores medios, porque ahí sí creo que va a haber una reacción, digamos, de la pequeña y mediana burguesía muy importante. No tiene otra explicación. Y toda la campaña de la crisis energética que me hicieron durante 12 años estaba dirigida justamente a aumentar el valor del mercado interno, pues ya veían las proyecciones de Vaca Muerta y demás, y sabían de que iba a crecer la producción y querían exportarla toda. De hecho, cuando yo voy a Venezuela, en el 2004, a buscar fuel oil y gasoil, era para no caer en la extorsión de las empresas de bajar los niveles de producción de gas y petróleo para el mercado interno hasta que no le liberáramos precios y le diéramos el precio de gas dolarizado en boca de pozo, que fue una de las cosas que llevó adelante y que impulsó Galucho y que finalmente durante el gobierno de Cristina se perfeccionó. Eso no está bueno. Ya volvemos porque quiero que me contestes lo de no pongan la mano en el fuego por nadie. Quiero llegar ahí. Pero antes te quiero hacer una pregunta. Con todos las empresas de capitales extranjeros, con BlackRock, cómo está operando todo el sistema de medios, en donde también tuviste mucho que ver, todo el sistema de medios que tiene que ver con empresas internacionales, con todo lo que está sucediendo con el entreguismo que está haciendo de todos los recursos culturales, me refiero del país, no solo los recursos naturales, sino Milei. ¿Te parece que va a ser fácil poder volver al esquema de cuando estábamos realmente parados como nación? ¿Se entiende? Digo, ¿cuánto daño ves hoy hecho en la Argentina a través de no solo el gobierno de Milei, que está destruyendo todo a ritmo agigantado, sino de todo lo que dejamos de hacer y que teníamos como compromiso, como el desafío de los tiempos tecnológicos que abandonamos? ¿Te parece que es fácil, que va a ser muy difícil, que estamos muy lejos, que es imposible? Mira, la palabra imposible en política no existe. Okay. Tampoco el valor de la esperanza. Yo creo que lo que existe en la historia, en ese análisis impecable, en las condiciones materiales de subsistencia que condicionan el contexto cotidiano. Creo que... Estás con Gramsci a full, ¿eh? No. Ahí se te fue el peronismo, estás con Gramsci a full, ¿eh? No, pero no son contradictorios. De hecho, Perón... No, es un chiste. Pero Perón admiraba mucho a Lenin. Tiene algunos párrafos elogiosos con él. Él decía que quería ser como Lenin, pues Lenin murió en el apogeo de su gloria política. Decía algo así como inmaculado, dice. Sí.
Inmaculada y dedicarme a la enseñanza. Bueno, estas cosas que decía el viejo, casi poéticas, pero quiero decirte que me olvidé en el punto anterior de decir que uno de los principales default fue no aplicar la ley de medios. Claro. Que después tuvo, viste que la historia se repite de tragedia en comedia, Sí. tuvo su recidiva en el affair Vicentín, ¿no? Ujú. Pasó Claro, lo mismo. Dimos una pelea parlamentaria feroz, dejamos expuestos a un montón de compañeros, entre los cuales me encuentro, Y volvemos para atrás. en la pelea, y seguimos expuestos. Y bueno, claramente a veces los enemigos de la evolución y digamos de la dirección política correcta están dentro del mismo espacio. Por eso yo insisto tanto en la necesidad de democratizar al partido, de generar un proceso democrático que de ninguna manera afectará a los líderes territoriales, porque no es meterle candidatos con plata para hacer campaña, para voltearlos o para limarlos, para después no proponer un carajo, sino evidentemente dar la posibilidad a aquellos distritos que están más complejos en materia de liderazgos, de tener liderazgos auténticamente representativos. ¿Viste? Yo, Néstor, digamos, nunca, y bueno, Perón tampoco, fue fanático de presidir el partido, pero cuando fue en la 125 quedó al cargo del partido, y me consta, porque yo era miembro del Consejo Superior, las peleas que hubo que dar en el momento de mayor crisis, cuando teníamos corte de ruta, esto, el otro, todos los días, todos los medios en contra, las peleas que hubo que dar dentro del Consejo Superior para poder mantener la posición. La posición. Ujú. Yo, a mí me Pero parece... todo eso, toda esa lucha, todo ese momento, hay algunos detalles que terminan primero con Scioli candidato y después con Alberto candidato. No me quiero olvidar de eso, porque muchas veces te lo han preguntado en forma personal, ¿cómo te afectó a vos que no bajaran algunos compañeros? Y vos ya lo contestaste esto 1000 veces, dijiste esto no es personal, no me interesa quién bajó, quién no bajó, esto no es personal, y demás. Pero te pregunto, no me imagino a ustedes en esa cuestión virtuosa diciendo yo respondo solamente por mi familia. Me pareció, o sea, tal vez haya sido una cuestión equivocada, todo el mundo se puede equivocar, todos los líderes se pueden equivocar, pero me parece que ahí hay un principio de la gran derrota de la batalla cultural, ¿no? O sea, cuando decimos que nos están ganando la batalla cultural porque están imponiendo otros valores del sálvese quien pueda, esto tan norteamericano de salvate vos, lo importante sos vos, talento, como les llamen, pero digo, aquella cuestión de construcción colectiva, ¿vos no sentís que ahí, perdón la palabra, pero no la cagamos ahí? Mira, creo que eso abre una etapa, en lo personal está saldado, punto. El tema de la traición, hay por lo menos un párrafo literario una charla entre Perón y Eva Perón, cuando ella le pedía que fusilara a Benjamín Menéndez, que se había sublevado contra el gobierno constitucional en el año 51, pero eran todos unos traidores y demás. Y Perón, para sacar la pelota afuera, le dijo, mirá, dice, esos son menos que traidores, los descalificó, dice. Los traidores, dice, son como las moscas, solo sirven para transformar las mierdas y las pudriciones. Y como remate, le dice, mirá, tampoco son traidores, porque, y como rectificando lo que había dicho anteriormente, le dice, traidor fue Judas, dice, ¿qué hubiera sido del cristianismo sin Judas? ¿O qué hubiera sido de los héroes del desfiladero de las Termópilas en
en las guerras médicas si no hubiera existido ese traidor que les dijo a los persas dónde estaban ellos acampados, o por dónde iban a atacar. Y que nunca me acuerdo el nombre, seguro Carlos se lo conoce porque es un sabio. Bueno, no, luego de eso viene una decadencia enorme. No hay un solo hecho, salvo la negativa de Máximo a votar el acuerdo con el fondo, que fue ampliamente derrotado, o sea que colectivamente tampoco fue un éxito. Al contrario, fue una muestra más de esa decadencia en que entró nuestro bloque en esa etapa. Y debo decir que también respecto al tema de los de Scioli y ahora de Massa, creo que los dos fueron a la elección con un salvavidas de plomo, porque nunca en la historia de Argentina que yo tenga presente, el candidato a vicepresidente que acompañó una fórmula triunfante fue un tipo que en su territorio, en su ciudad, en su pueblo, en su provincia, no tuvieron un voto claramente mayoritario, muy claramente mayoritario. Bueno, evidentemente, ni Zanini perdió en Villanueva, que es el pueblito que está al lado de Villa María, donde él nació, perdió 70-30. Bueno, esto era un tema personal con Carlos, mi esposa, mi compañera Lali, es prima de su señora, digamos, hay una relación familiar, no de amistad, pero familiar. No. Bueno, Rossi venía a perder 10 elecciones en Santa Fe. De hecho, mira, ahora, estos días, la semana pasada, Busato, que era su alfil ahí adentro, se separó, se fue con Lewandowski en la interna de Santa Fe. O sea, ni siquiera tenía una conducción cerrada. Bueno, el que está de presidente del bloque, además de haber ayudado claramente a perder, imagínate si en Santa Fe hubiéramos tenido un candidato que pudiera arrastrar 5 puntos más, no perdíamos. Claro. Bueno, lamentablemente no sucedió. En realidad parecían que los candidatos elegidos por Cristina, claramente, o por el sector que ella lidera, eran más comisarios políticos que candidatos ganadores. Y con comisario político vos podés hacer muchas cosas. De hecho, yo he tratado con los chinos y vienen con su comisario político. Claro. Todo bien, no tengo problema. Mirá, cuando venían los americanos a pedirme visitar el Karen, que ahora están tan desesperados por parar, que es la planta de energía nuclear con uranio enriquecido, me decían, venían del Departamento de Estado y todo. Yo necesito, ¿quiere usted? Vaya, no hay ningún problema. ¿Usted lo va a acompañar? No, ¿para qué? Si yo lo voy a acompañar, usted va a creer que yo le voy a estar tapando cosas, mire lo que quiera. Sí, nosotros la intención era otra. De hecho, tuvimos un soplón adentro de, un topo, como se dice, dentro de la CONAE, el Consejo Nacional Aeronáutico Espacial, del que me hice cargo en el 2014 y pudimos hacer 2 pruebas, una que fracasó y una exitosa con el vector tronador. El ingeniero Baroto, que en los Argent Leaks de Santiago O'Donnell figuraba como confidente del embajador, diciéndole que yo con el vector tronador quería hacer el misil Cóndor. Cosa que, por supuesto, estaba en mis planes, obviamente, restaurar ese proyecto, por un problema de defensa estratégica. Tenemos la 4ª, 5ª potencia del mundo a 400 kilómetros del territorio, en territorio usurpado. Obviamente que era importante desarrollarlo. Lo que pasa que siempre tuvo una posición cerrada por parte de él en esos pocos meses que estuvimos a poder trabajar el vector tronador con combustible sólido, porque la hidracina, que es el combustible que estaba utilizando Baroto, todos los accidentes cosmonáuticos que hubo en la historia de la humanidad fue un producto al combustible líquido, por la gran inestabilidad que tiene y su facilidad de prender fuego y explotar. Nosotros teníamos desarrollado el ciclo de combustible sólido por la Fuerza Aérea Argentina en Falda del Carmen, que en su momento iba a ser dinamitada por pedido de los americanos. Y bueno, debo reconocer que uno de los que la rescató fue Baroto, pero en realidad
con fines muy distintos del que tenía originalmente. El famoso gato pardo, que es un efecto político letal siempre. No hay más que ver lo que el embajador de Estados Unidos dice que este hombre le dijo, que es lo que yo quería hacer. Cosa que en realidad no se equivocaba. Pero bueno. Era un botón con información, digamos. Germán Martínez en el Congreso, que es el presidente del bloque, es un hombre de Rossi. De Rossi. A mí lo que me llama la atención, ¿querés que te diga algo? El récord de audiencia que estamos haciendo en este momento en el programa. No, te lo digo en serio, con todísimo respeto, porque y me pone muy orgulloso de nuestros oyentes, porque de la cantidad de gente, porque esto sale en 20 radios, sale en televisión, pero en el streaming no hay mentira, uno sabe exactamente cuánta gente lo está mirando, o sea, no es la mentira del rating, viste, de lo que tenés en televisión, o tenemos tantas radios, esto está saliendo en 20 radios en la Argentina, y supongo que hay mucha gente ahí, pero en el streaming no hay mentira, y está haciendo récord el programa. Y la verdad que no es muy habitual que los dirigentes políticos puedan hablar tanto. Carlos Caramelo, estaba pensando en esto. Me imaginaba mientras él hablaba de los combustibles sólidos, un debate con la Moine, por ejemplo, o con la forma que se está discutiendo en la Argentina hoy y la argumentación. ¿Qué hacemos con Debido? ¿Qué harías vos con Debido? Bueno, por supuesto que siempre nos preguntamos con Julio, desde que tomamos esta relación de escribirnos y demás, que Julio siempre me dice, ¿cómo vos y yo no trabajamos juntos, no? Efialtes de Tesalia fue el traidor de las Termópiles. ¿Cómo es? Efialtes, acordate de Finteres, yo hago ese tipo de cosas. ¿Qué haría yo con Debido? ¿Qué hacemos con Debido ahora? ¿Qué le pedimos a Debido? Porque está ahí como en el yo le pediría, parte como que me retiro. Vos sabés que el otro día lo escuché decir, bueno, no, ya por cuestiones de edad, uno está más al costado. Pero yo creo que se arma el Congreso del PJ, armó lo peor que podía armar, que era una comisión. Perón decía Perón decía que que algo se haga una comisión. Sí, que un camello era un caballo hecho por una comisión, digamos, ¿no? Pero yo lo pondría al frente a Julio de un consejo de asesores que hiciera la transición hacia esto que Julio plantea, que es ir a la interna, pero la interna adentro del partido y con los afiliados. Digo, lo mejor que nos pasó previo al menemismo fue la interna entre Menem y Cafiero. Sí, claro. Lo mejor que nos pasó fue la interna entre Menem y Cafiero. Claro. Y me parece que deberíamos recuperar esas cosas. Como optimista, me gustaría que impregnen a la gente la posibilidad. ¿Cómo se abre de nuevo? Porque, viste, yo les voy a contar algo a ustedes dos que son un poco más grandes y que además tienen mucha más trayectoria política. Yo lo que veo del justicialismo que en algún momento es como una franquicia, como una Habana, como un Café Martínez que entregó franquicias a las agrupaciones, eran todas franquicias, y cerró la Casa Central. Entonces los mozos empezaron a atender como el culo, algunos eran soberbios, otros echaban gente. ¿Cómo se reconstruye? Porque hay mucha gente que dice, no, la coyuntura, el discutir hoy. Julio, ¿cómo se reconstruye el Partido Justicialista? ¿Qué hay que hacer para que la herramienta electoral de un movimiento como el justicialismo vuelva a funcionar? Mirá, hay que partir de la base. Comparto la idea de Carlos que lo peor que podemos armar es una comisión de acción política sin tener por delante un calendario electoral. Lo que debió haber fijado, porque lo que están buscando muchos de esos congresales que pertenecen a la etapa del dedo, que fueron puestos a dedo en las listas, no los conoce nadie, muchos de ellos, estamos buscando llegar a marzo, abril del año que viene, decir, ¿cómo vamos a hacer interna si faltan 2 meses para la elección? Bueno, esto, bueno, es grave. Después, designarme a mí como asesor del partido va a ser difícil porque a mí me cancelaron la ficha. Mirá. Sí, cuando fue la famosa intento de Alberto Rodríguez A con Lali, Mariotto y compañía, cancelaron la ficha a mí, a Lali.
porque no estábamos viviendo en Santa Cruz, como si estuviéramos de vacaciones acá en Buenos Aires. Bueno, lamentablemente pasó esto y creo que ya hay voces. Hay que tener huevo, perdón, Julio, hay que tener huevo para cancelarle la ficha a Julio Debido. No, yo lo que creo que hay que fijar calendario electoral y hacer padrones nuevos, Carlito. Claro, sin duda. Absoluta, hacerlo con los mismos padrones, lo mismo que estos candidatos. Y hay que renovar todo el Congreso, tienen que renovarse todos los congresistas. Bueno, pero en conocida. En la elección hay que renovar Congreso, hay que renovar Consejo y hay que elegir yo además soy partidario del sistema DON con piso cero, ¿no? Está claro. Y por otro lado, hay mucha gente que está preguntándose qué hacer. O sea, además de que... Muchos dicen que a la gente no le importa que el peronismo... Pero estamos hablando de los peronistas. Si no nos organizamos nosotros desde adentro, ¿qué me importa lo que piense la sociedad de mi elección interna? Si ya lo que piensa la sociedad de nosotros lo expresó en noviembre del año pasado, cuando votaron en el balotaje. Está claro lo que piensa la sociedad de nosotros. Además, he visto una nota de Cristina hoy que habla de que no hay que tener posiciones dogmáticas ni consignistas. A ver, yo quisiera saber quiénes son los que hacen, dónde están el peronismo que plantea posiciones dogmáticas hoy. ¿Quién es el líder del peronismo que está planteando posiciones dogmáticas? O sea, o al decir que no tenemos que ser dogmáticos, quiere decir que tenemos que empezar a trabajar y discutir con ellos a ver cómo hacemos la reforma laboral para cagar a los trabajadores. No, me parece que ese no sería el camino. Es decir, si a mí me marca uno, no estamos hablando de este Piojo, que estoy estigmatizado, perseguido, tengo 5 juicios por delante y todo lo demás, yo no puedo ser candidato a nada, pero no me voy a callar la boca. Es decir, dogmatismo, por favor, a ver, algún dirigente peronista hoy que esté haciendo dogmatismo peronista. Visitaba y muchos, y consignismo menos, porque lo único que hablan en general son pelotudeces que lo único que hacen es engrosarle el piso sobre el que está parada la ultraderecha. No me voy a quedar callado, dice. En mi ley. Acá el que manda es el círculo rojo, no vamos a pensar no vamos a pensar que mi ley manda nada, porque mi ley hoy no decide ni lo que cena, ni lo que cena. En eso estamos de acuerdo, por eso no te hice las preguntas de coyuntura que hace todo el mundo, porque sé que mi ley no decide nada y que estamos discutiendo con 8 tipos que son... ¿Quién es dogmático en Argentina hoy? No, dogmático no. Obvio, sí, claro. Obvio. Termino con esto. Vos recién decías no me callo nunca, y yo visitaba un gran amigo cuando íbamos a visitar a los penales, a muchos compañeros injustamente detenidos, y entonces yo alguna vez te supe ver porque compartieron pabellón, y entonces claro, con gran admiración yo digo, ¿cómo está Debido acá? ¿Viste? O sea, como diciendo, ¿cómo le estabas pasando vos ahí adentro? Porque sabía que además tenías una enfermedad crónica que yo también tengo, entonces me preocupé. Y este compañero me miró y me dijo, Debido discute acá adentro como si estuviera afuera. Y me quedo con eso, ¿no? Me quedo con en ese lugar que ya no eras el superministro del que todo el mundo hablaba con todo ese poder. O sea, en todas las etapas, bueno, nunca te has quedado callado. Gracias por eso y gracias por esta nota. No, muchas gracias a ustedes, a vos, a Carlos, y agradecerte, Mac, porque yo te escuchaba, eras uno de los que me acompañaba desde tu programa, creo que en la 750, ¿no? Así es, sí. No me acuerdo el nombre, recordame el nombre. Sí, hacíamos la gran estafa en la 750 y antes hacíamos... Estaba López Núñez como ahí, ¿no? Sí, estaba Agustín López Núñez, estaba, bueno, Carlos, estaba mucha gente, que fue un programa que quisimos mucho y que sabíamos, porque además no sé... Sí, además no lo hacían. Te escuchaba con
con Fernandito Esteche, estábamos Con presos Fernando, juntos. con Fernando, con Aprovecho Amado. para Sí, saludarlo sí, con un hermano de la vida. ahí está, le mandamos un abrazo enorme porque sabíamos que nos escuchaban. Gran intelectual, un tipo Gran intelectual. muy Sí, sí. interesante. Gran intelectual. Así es, así es. Querido amigo. Y aparte un militante de eso que uno siempre quisiera tener en su equipo, ¿no? Claro. De la gente preocupada realmente por la política y no por la personal. Me imagino Y cuando eso Teche dio lo del dogmatismo, se habrá reído un rato. se habrá reído un ¿Dónde están rato. los dogmáticos? Decime vos. Te mando un abrazo grande, fuerte abrazo también para tu compañera, para Lali, y gracias por Te está todos escuchando, esos les años. mando un beso a los dos. Bueno, le mandamos un abrazo grande. Y bueno, Gracias, Julio. me alegro Gracias. de haberte, espero que haya salido bien. Sí, Gracias. salió perfecto, gracias. Hacemos una tanda, era Julio Devido, ex ministro de Planificación.